Bueno, pues nos encontramos en el despacho de alcaldía. Nos recibe Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, y con el primer edil pues vamos a tratar un poco la situación de la ciudad y sobre todo que nos cuente la salida de la crisis sanitaria y desde esta ya nueva normalidad a cara descubierta, cosa que me pone muy contenta. Y por favor, ¿nos puede hacer un balance de la superación de la crisis sanitaria en nuestra ciudad? Y luego la nueva normalidad con los nuevos eventos que se están realizando, como el Abril de las Palabras, el Premio Cervantes o el reciente Mercado Romano. Pues la pandemia golpeó muy duramente a Alcalá de Henares, sobre todo en la primera oleada. Y creo que es obligación de un alcalde pues estar también muy en contacto con la gente. Y lo que también vimos es que hay un gran deseo de superar ese trauma, de volver a recuperar ese Alcalá de Henares de la cultura, de estar en la calle, de disfrutar de nuestras terrazas, de los paseos que te ofrece la ciudad o el medio natural como el río o los cerros. Y en eso estamos, realmente está siendo una primavera espectacular, una primavera de visitas turísticas, lo cual nos ayuda a recuperar la economía y se está recuperando muy bien, estamos en muy buenos niveles de empleo, en contacto permanente con los empresarios, con la hostelería, con los hoteles, pero también de recuperar la alegría a los propios vecinos y vecinas, porque los propietarios, entre comillas, de la ciudad son los vecinos y vecinas de Alcalá. Los eventos como el Mercado Romano, que hemos reinstaurado, solo lo pudimos hacer una vez en el año 19, han funcionado muy bien, los fines de semana la calle está llena de gente, he estado visitando algún centro de mayores, se está recuperando ya por fin también entre los mayores esa alegría de poder disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, encantado como alcalde de poder acompañar ese sentimiento y que las cosas vayan saliendo poco a poco bien. Además, los ciudadanos de Alcalá han tenido un comportamiento ejemplar con las mascarillas, porque yo todavía sigo viendo personas con la responsabilidad de llevar mascarilla. Sin duda, y sobre todo que quien tenga algún problema médico, yo tengo en mi familia gente delicada de salud, pues tienen que protegerse, porque hemos cambiado el paradigma. Antes era, tenemos que estar todos con la mascarilla, ahora deben protegerse los que tengan más posibilidades de que un contagio les complique la vida enormemente. Por lo tanto, creo que se está respetando todo bien, que Alcalá en general el comportamiento ha sido positivo, y yo destacaría dos colectivos: el de los mayores, que por un lado tenían riesgo, pero por otro tenían una profunda responsabilidad y lo sabían porque han vivido mucho y saben que hay que ser serios en la vida, y también los niños y los jóvenes, que en su inmensa mayoría han cumplido en un momento delicado de la vida en el que lo que quieres es estar saliendo por la calle, o si eres niño no terminas de entender por qué tienes que llevar una mascarilla o no abrazar a tus abuelos, como hemos educado un poco a los niños pequeños en estos años, que ahora hay que romperlo y hay que volver otra vez pues a quererse, a abrazarse y a socializar. Bueno, al alcalde me gustaría que nos contara un poco cómo va la salida del plan de ajuste. Pues el plan de ajuste, para que la gente lo entienda, es debido a la mala situación económica en la etapa del Partido Popular, Alcalá de Henares tuvo que pedir un crédito que nadie quería darle, ningún banco, y tuvo que tener el aval del Estado. Eso quiere decir que era un crédito con condiciones bastante malas y que sirvió para pagar todas las deudas que había. Hablamos de 96 millones de euros de crédito y unas condiciones que impedían hasta el año 32 que Alcalá de Henares tuviera libertad como ayuntamiento para pedir otros créditos, para dimensionar plantilla o para hacer inversiones. En definitiva, estábamos intervenidos. Por lo tanto, que 10 años antes de la finalización del plan, ahora en 2022, hayamos podido cerrar esa etapa, estar ya como un ayuntamiento normalizado en el que podemos realizar con libertad pues presupuestos o determinadas operaciones financieras o invertir de otra manera, pues es una muy buena noticia y denota que hemos podido gestionar esa gran crisis que venía arrastrada de la deuda del Partido Popular a lo largo de este tiempo y acelerar la salida. Y también quiero destacar una cosa: yo en 2012 ya estaba allí, estaba como líder de la oposición del Partido Socialista Obrero Español y nos abstuvimos en ese plan de ajuste, no votamos en contra, no quisimos en un momento de debilidad del Partido Popular hacer que la ciudad cayera en el caos. Si no se hubiera aprobado ese plan, no habría habido crédito y habría seguido pesando la deuda, los incumplimientos, y habría sido tremendo para la ciudad. O sea, que fue un acto de generosidad. Hay un ejercicio de responsabilidad que personalmente hice en el año 2012, que hizo el Partido Socialista, y que ojalá también se dieran en la actualidad ese tipo de apoyos, porque, por ejemplo, en la pandemia estuvimos muy solos, solo Ciudadanos respondió a la llamada de vamos a unirnos
y a trabajar conjuntamente en un momento en que no sabíamos qué iba a pasar y no sabíamos cuánto iba a durar ni la profundidad de esa crisis. He hecho en falta a veces en la política local y sobre todo en el ámbito estatal capacidad de que una abstención o un apoyo pueda salvar algo positivo para España o para la Comunidad de Madrid o para Alcalá de Henares, y que sin embargo en esta dialéctica en la que estamos instalados parece imposible. En el año 2012 fuimos capaces de abstenernos para evitar el peligro de colapso absoluto del ayuntamiento. Ahora vamos a pasar un poco al tema de la peatonalización. Mención especial para mí merece la excelente obra que se hizo en la calle Libreros y en la plaza de Cervantes en la anterior legislatura. Pero sí me gustaría que nos contara un poco cómo va la continuación de la peatonalización. Pues mire, realmente como los 3 primeros años, desde el 2015 a 2018, en los que fui alcalde, pues estuvimos sin dinero, estuvimos saneando a lo bestia todavía lo que quedaba en los cajones de deudas y de cuestiones pendientes del anterior equipo del Partido Popular. Nos dio tiempo a pensar y trabajamos mucho en la planificación de la ciudad. Esta peatonalización que estamos viendo a lo largo de los años no es fruto de la casualidad, es fruto de una reflexión, de un estudio, de un compararnos con otras ciudades, y la idea de que exista una circulación moderada del tráfico pausada a lo largo de toda la almendra central, de todo el casco histórico, no es casual, es algo buscado, hace que se vaya más despacio y no permite que vayamos peatonalizando el casco histórico. La calle Libreros y plaza de Cervantes fueron un hito, y ahora estamos con la plaza de los Santos Niños, con la generación ya de un eje que puede disfrutar cualquier vecino o vecina entre la Puerta de Madrid y la antigua Puerta de Guadalajara, es decir, 4 caños, un recorrido de 1 kilómetro 200 metros que muy pocas ciudades tienen en el mundo para disfrutar de una ciudad tal y como se recorría en la época del Siglo de Oro, y con también un eje transversal de 800 metros entre Arco de San Bernardo, calle Damas, o lo que vamos a hacer en breve, en estos meses, con la calle Colegios y la calle Escritorios y Úrsula. Por lo tanto, estamos dando la vuelta al corazón de la ciudad, al orgullo de la ciudad, que es el centro histórico, pero no para el disfrute solo del turista o de que esté muy bonito, sino que yo piso la ciudad, la conozco bien, los fines de semana, ahora con el buen tiempo, en general, el centro histórico nos pertenece a todos y todas las vecinos de Alcalá de Henares, y lo estamos disfrutando día a día. Pero hay una cierta preocupación por parte de los vecinos, sobre todo los que habitan en el casco histórico, por el tema de los aparcamientos, sobre todo cuando también puedan venir turistas a visitarnos, pues un poco, que haya un poco de desahogo en ese sentido con los vehículos. Eso lo tienen contemplado, porque algunos incluso me han comentado, es que yo para acceder a mi garaje lo tengo un poco complicado. El acceso a los garajes siempre va a quedar garantizado, y el aparcamiento de superficie al día de hoy está siendo neutro, porque la última peatonalización fue la de la plaza de los Santos Niños a raíz de la pandemia. Luego ahora es cuando estamos arreglando todo el firme, toda la calle para que quede bonito, pero ya se cortó el tráfico hace 3 años. Ha sido neutro porque hemos logrado sacar otras plazas de aparcamiento a lo largo, cercanas al centro histórico, aparcando en batería, transformando por ejemplo la calle Andrés Saborit. Pero es cierto que queda un gran reto, que es el de establecer un aparcamiento barato, económico, para sobre todo los vecinos y vecinas de Alcalá, de los barrios, que cuando bajan al centro pues no quieren o no pueden estar en un aparcamiento de los subterráneos que actualmente tiene la ciudad. En eso estamos. Creo que la gran operación pendiente es la de la fábrica Roca. Y ahí caben muchas cosas. Caben dotaciones para la ciudad, caben instalaciones culturales, cabe también un gran aparcamiento. Y al día de hoy, para el turismo, realmente no detectamos un problema. El turista que viene a Alcalá de Henares sabe que tendrá que aparcar en un aparcamiento de un subterráneo, en una plaza de pago, como todos hacemos cuando vamos a Toledo, vamos a Segovia o vamos a Granada. No se nos ocurre aparcar en un rincón de la ciudad que desconocemos, sí, pero ya que haces el avalancha de vehículos, porque afortunadamente tenemos muchísimo turismo. Sí, y para ello está ya el aparcamiento disuasorio pegado a Roca, y como digo, en un futuro tiene que haber un aparcamiento disuasorio más grande. No seguiremos en la pérdida de plazas de aparcamiento hasta que no se solucione este problema, pero la peatonalización nos hace una ciudad mejor, y sobre todo hace una ciudad mejor para los niños y para los mayores. Y los que estamos en una edad intermedia pues nos tenemos que adaptar con alguna incomodidad, pero también disfrutándolo, a que la ciudad es segura para los niños y la ciudad es fácil para las personas mayores o con una discapacidad. Ese es el gran secreto de la peatonalización, universalizar el acceso al centro histórico. Javier, ¿nos puede hablar un poquito de la oficina Horizonte 2030? Pues esa oficina nace de la incertidumbre en la pandemia, de no saber muy bien hacia dónde ir
y de lanzar un posible acuerdo a los grupos políticos que solo recogió el primer partido de la oposición, que fue Ciudadanos. En el año 19 el PSOE obtuvo 12 concejales, Ciudadanos obtuvo 6, el Partido Popular 5. El acuerdo con Ciudadanos en el marco de la Oficina 2030 se basa en que en un momento de incertidumbre de la COVID-19 había que modificar partidas presupuestarias, casi cada semana había que realizar alguna compra legal y con todos los papeles por medio. Aquí no ha pasado afortunadamente nada de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Y por otro lado, el tener que afrontar esa incertidumbre con seguridad. Y la Oficina 2030 sirve para proyectar ideas de futuro en la ciudad de Alcalá de Henares, pero también en un día a día que ha permitido que se hayan realizado inversiones casi por un valor de 50 millones a lo largo de estos últimos años, pero en particular en los años de la pandemia, continuar invirtiendo en la ciudad. Pues ya que estamos hablando de la Oficina Horizonte 2030, háganos una valoración del pacto con Ciudadanos. Pues está siendo muy positivo. Realmente iniciamos un mandato complicado en el que Ciudadanos había sido la alternativa al Partido Socialista, porque en esta ciudad las alternativas centradas tienen un poder y realmente a Ciudadanos le votaron porque yo creo que la mayoría de la ciudad quiere estar en el centro derecha, en el centro izquierda. Eran nuestros rivales en su momento, era la alternativa, y el anterior mandato pues hubo tensiones entre Ciudadanos y Partido Socialista, pero ante algo tan tremendo y tan histórico cuando miramos hacia atrás como fue la COVID-19, respondieron bien. Y respondieron con un acuerdo para los presupuestos y un acuerdo para la Oficina 2030. Cuando ha pasado lo peor de la pandemia y llega la recuperación económica, ese apoyo se podía retirar o se podía incrementar. Y hemos decidido incrementarlo entrando en el gobierno Ciudadanos y compartiendo la gestión del día a día. Y estamos contentos, nos entendemos bien y yo estoy seguro que hay una mayoría de vecinos y vecinas de Alcalá que lo que no quieren son extremismos en la ciudad. Y cuando digo extremismo son posiciones que muchas veces vienen impuestas por fuera, que vienen con discursos nacionales, cuando el discurso más importante es el discurso local, la realidad concreta de Alcalá de Henares. Pues entonces ya que estamos hablando también de este asunto, háganos también una valoración de la oposición. Bueno, la oposición al día de hoy es el Partido Popular, Unidas Podemos y Vox. El Partido Popular me preocupa la falta de sentido de ciudad del Partido Popular. Veo que repiten los mismos errores que el pasado. Creen que la política es una plataforma para subir hacia arriba, pensando que es más importante ser diputado en la Asamblea que portavoz en Alcalá de Henares. Y lo más importante, a mi juicio, es la política local, lo más satisfactorio, donde más resultados ves, donde te comprometes con tu entorno vital. Yo estoy orgulloso de ser alcalde, no quiero ser otra cosa que alcalde de la ciudad en política. Y veo que la portavoz del PP, al poquito de empezar, ya está mirando hacia Madrid, ya está, digamos, con un orgullo casi desmedido sobre lo importante que es ser diputado, pero claro, si eres un diputado de relleno, el número 65, si con eso consigues un sueldo de 100.000 euros entre el sueldo de Madrid y el sueldo de Alcalá, realmente no estás en ninguna parte. Creo que el Partido Popular mira demasiado hacia Madrid, hacia la sumisión, hacia el que manda en Madrid y muy poquito por Alcalá. En el caso de Unidas Podemos, cuando hablaba de extremismos, nosotros estuvimos 4 años gobernando con Somos Alcalá, y era Podemos, pero era un Podemos local, un Podemos que pensaba antes en la ciudad que en la disciplina de partido. Y por ello tuvieron grandes problemas. Y Teresa y David, actuales representantes de Unidas Podemos, se encargaron muy mucho de destruir a Somos Alcalá. Por lo tanto, lo que tenemos a nuestra izquierda ha sido una mano tendida del Partido Socialista al inicio de legislatura y claramente posiciones. Sí, porque además apoyaron la investidura. Efectivamente. Y a partir de ahí fue todo posiciones doctrinales, posiciones intransigentes, contradictorias. Si fuera por ellos, la operación que hemos hablado de Roca nunca se produciría y querrían que se volviera a instalar una industria en Roca, que se lo cuenten a los vecinos de la GAL, que se lo cuenten a los vecinos de la zona del Chorrillo. ¿De verdad esa es la zona para volver a poner una industria? ¿Que eche humo, que produzca ruidos? ¿O tenemos que hacer una ciudad mejor? El mismo caso de química sintética. ¿De verdad van a mirar a los ojos de los vecinos de química sintética a decirles que tiene que volver una empresa después de estar 40, 50 años pegados a una fábrica? Esas cuestiones no las puedo entender, porque por encima de la idea de la especulación o no especulación inmobiliaria y estas palabras tan feas que utilizan, la realidad es que hay una ciudad que necesita una operación que la haga mejor, y cuando habla de ella, pues los servicios, todo lo plantean con servicios haciendo funcionarios, cuando realmente lo que necesitamos también son servicios que funcionen. Es muy complicado dialogar con ese nivel de adoctrinamiento y de inflexibilidad. Y en el caso de Vox, directamente
actúan como una sucursal de Madrid, son muy poco independientes, conocen muy poco la ciudad. Realmente no hay unos líderes de Vox que sean referentes en la ciudad, referentes de una derecha que existe, que tiene su sustento en Alcalá de Henares, pero estas personas son muy ajenas a la vida de la ciudad, a la vida de las cofradías, a la vida de muchos sectores que en teoría podrían conocer pero no conocen. Bueno, pues por otro lado también, ya que hablamos también de relaciones, ¿cómo van las relaciones con la Comunidad de Madrid? Pues son relaciones porque tenemos extrañas, tenemos porque muchas cosas ahí, como por ejemplo los swaps, que es muy importante. Yo he conocido a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes, a Ignacio González, a Pedro Rollán, a Ángel también, de Ciudadanos, y ahora estamos con Isabel Díaz Ayuso, y el equipo que tiene es un equipo que no tiene órdenes, que no tiene objetivos. Parece que lo único a lo que se dedican es a confrontar con Pedro Sánchez, a confrontar con el presidente del gobierno, a confrontar con el gobierno de España, como si no hubiera problemas a solucionar aquí en Madrid, y uno de ellos principal, porque es la mayor competencia que tiene una comunidad autónoma, la sanidad. Hoy hay huelga de médicos, ya están pasando cosas que han llegado hasta la huelga de médicos. Por lo tanto, es difícil dialogar con un equipo que no tiene un proyecto de Madrid, que lo que tiene es un proyecto de confrontación. No obstante, mi mano siempre estará tendida, y creo que hay cuestiones como ese hospital de media estancia, pedido por profesionales médicos, por los sindicatos, por la universidad, por el ayuntamiento. Aquí no hay colores políticos, hay la necesidad de mejorar el Hospital Príncipe de Asturias con un hospital de media estancia. Estamos hablando de un tratamiento realmente importante para la ciudad y que nos distingan como patrimonio de la humanidad. Nos tratan de camuflar continuamente entre Aranjuez, El Escorial, no es lo mismo. Somos la única ciudad patrimonio mundial. Igual que en España solo hay 15, no 40, hay 49 espacios UNESCO, pero solo 15 ciudades. No logramos presupuestos ni atención especializada para Alcalá de Henares en el plano cultural. Nos consideran como una sucursal de Madrid cuando Alcalá tiene vida propia. Esos desdenes yo creo que no tienen que ver tanto con las siglas diferentes de los gobiernos, sino con un equipo y una mentalidad que solo mira de la M30 para adentro, de los barrios buenos de la ciudad de Madrid, y se olvida de absolutamente de todo lo demás. Además, yo creo que la iniciativa que se tuvo desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, como la Casa de Socorro, hacerla 24 horas, yo creo que además ha sido un desahogo a falta de tener el swap de Luis Vives. Ese es un gran ejemplo. El swap de Luis Vives era la atención primaria urgente que muchos utilizábamos. Eso de hecho lo he hecho personalmente. Cuando tenías una urgencia por la noche, por la tarde, a última hora, y no era tan grave como para ir al hospital, y desatascaba en las urgencias del hospital. Porque la gente, si nos dan y nos lo explican, lo sabemos entender y sabemos diferenciar entre la gravedad de ir al hospital o la gravedad de ir a un ambulatorio de urgencias. Cuando se anula en la pandemia, pues se puede entender, pero que después de 2 años, prácticamente 3, sigan cerrados los SWAP es una vergüenza. Hay un punto municipal que es la Casa de Socorro de la calle Santiago, que hace las veces de urgencia y está desbordada, y además es una competencia que no es nuestra, la hacemos porque había una tradición y había una casa de socorro de toda la vida en Alcalá de Henares, pero tienen que abrir los SWAP. Es un buen ejemplo, junto con el compromiso educativo. Tienen que finalizar el Instituto de la Garena y tienen que ir pensando ya, porque así se lo hemos dicho, en las instalaciones educativas para nuevos barrios, como el Olivar, Las Sedas o como Espartal del Norte. Hay muchos niños en esos barrios y no vale decir que hay colegios con espacio al otro lado de la ciudad, porque hacerse 5 kilómetros en la ciudad no tiene ningún sentido. Tienen que haber centros educativos en los barrios donde vive la gente. Por último, alcalde, usando un poco de su amabilidad, me gustaría conocer las expectativas de cara a las elecciones municipales que se avecinan. Bueno, las mías anímicas personales son de mucha ilusión. La pandemia nos ha impedido realizar algunas cosas y nos ha detenido un poco un crecimiento importante que tenía la ciudad en el plano económico, incluso cultural y de imagen. Y yo quiero continuar como alcalde. Me pienso presentar primero al proceso interno de mi partido y desde luego, si salgo apoyado, que espero que sí, a alcalde de la ciudad nuevamente, porque, como lo he dicho antes, es la mejor experiencia política que se puede tener. Y si encima es de una ciudad como Alcalá de Henares, tan diversa, tan apasionante, donde uno ha nacido, donde quiere vivir, pues es el mejor destino político que puede tener cualquier persona que tenga inquietud por la vida pública. Pues, alcalde, muchas gracias por recibirnos y atender nuestras preguntas. Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.